A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a la República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a la República de las Letras. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Les damos la bienvenida a la República de las Letras con este sonido de fondo que escuchábamos de los relojes entrando en caos, y es precisamente ese el ejercicio literario de el libro que nos convoca hoy, que ni siquiera alcanza a ser un libro, es un cuento muy breve que tiene algo así como 25 páginas, pero que a pesar de su brevedad se ha convertido, y ya lo hemos hablado antes de entrar al estudio, seguramente en uno de los libros más notables o uno de los escritos más notables que hemos mirado, leído y comentado este año. Hablo de El viaje a la semilla, contenido en Guerra del Tiempo y otros relatos del gran escritor cubano Alejo Carpentier. ¿Cómo están? Buenas noches, Antonella. Buenas noches, estimado Vino Patricio. blanco hoy. Sí, porque está calurosito. Sí. Calurosito. Está calurosito el mes de noviembre. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal, Antonella? Salud. Buenas noches. Salucita para empezar. Saludcita para empezar. Usted en su casa, si puede, abre una botella. Así es. Salude. Salude. Sí. Bueno, vamos a... No sé muy bien por dónde partir. Vamos a hacer una introducción Esto para quiero ver, referirnos quiero a... ver cómo ¿Cómo vas a contar el contar el cuento? cuento. Sí. Bueno, primero decir que Alejo Carpentier es un escritor cubano que se formó intelectualmente en Europa, específicamente en Francia, que como militante de izquierda, durante la etapa previa a la Revolución Cubana, pasó más en el exilio que en su propio país, y fue ahí cuando empezó a desarrollar su carrera como escritor. Al principio era periodista, por lo tanto es el colega Carpentier, al menos de la Antonella y de mí. Escribió un primer libro que se llama, tengo por acá el nombre, Eque Yambao, que no fue muy logrado, y luego encontró el estilo que ya lo vamos a describir, es un estilo barroco, muy ultraconsciente, pero lo que tiene que ver con este cuento específico, narra el momento, y parte narrando el momento en el cual Don Marcial, el marqués de Capellanía, muere, y en ese momento se ordena la demolición de la casa en la que él ha vivido, y lentamente, pero inexorablemente, a partir de ese segundo el tiempo empieza a volver atrás. Y el primer indicio de que el tiempo vuelve atrás es que cuando quienes estaban a cargo de la demolición vuelven a mirar el lugar, se dan cuenta cómo todo vuelve a reconstruirse, a reintegrarse, a volver a su sitio original. Y entonces es el viaje desde el momento de la muerte del marqués de Capellanía hasta el inicio. En algún momento vamos a decir cuál es el inicio. Y de eso se trata este libro, un libro corto, de algo así como 12 capítulos, muy breves cada uno, demoledor, y que pongo a disposición de mis queridos compañeros esta noche. Yo aprovecho de inmediatamente lanzarme a los misterios de la obra. Porque hay varias cosas que obviamente el texto no entrega la resolución. Y creo que ahí siempre hay material interesante para entrarle a la narrativa. Uno, es una pregunta casi infantil, pero es sumamente viene inmediatamente a la mente cuando uno está leyendo el texto. El rol, hay un sujeto que cumple el rol de generar este momento mágico, que es un viejo, sí, negro, ¿ya?, que ejecuta un rito desconocido, solo sabemos que mueve mucho las manos y que dice cosas, y que desde ese instante comienza el tiempo a ir hacia atrás. Y luego viene un gran
un gran misterio al final, que es cuando se vincula esta historia, porque llegan los que están trabajando en la demolición al día siguiente y ven que no queda nada de la casa. Sí. Y que no solo ha sido demolida, sino que en rigor ha desaparecido. Y se sientan a conversar y alguien comenta, dice Carpentier muy brevemente además, alguien comenta sobre el caso de la muerte de la marquesa de Capellanía, que es la mujer del marqués, y que murió en un paseo a caballo donde ella se ahoga, luego de que incluso un augurio le había dicho que tuviera cuidado con las aguas y con los ríos. Ella cae del caballo y se ahoga, y le dice que recuerda ese misterio, y Carpentier deja sentado de que ese elemento entonces tiene algo que ver con esta historia de retroceso del tiempo, y algo que ver entonces con este viejo que está en el principio y final, que cumplen un rol ahí importante de articulación, pero que es completamente desconocido y que es completamente irreconocible, porque nosotros no tenemos los elementos para poder saber qué diablo significa. Yo no pensé mucho, la verdad. haciendo un análisis, esperaba que lo hiciéramos ahora. Por lo menos para mí, Viaje a la Semilla fue cuando lo leí y ahora de nuevo la experiencia de nuevo y la imagen, qué vértigo, la imagen vertiginosa de la cinética pura, del movimiento de los objetos armándose y volviendo hacia atrás, y perfectamente yo podía, y me iba con este niño, y claro, quizás estaba un poco contagiada por algunas imágenes cinematográficas, tipo el extraño caso de Benjamin Button, por ejemplo. Claramente es un referente. No sé qué fue antes, si el cuento o ese cuento o este cuento, pero claramente esta idea de el imaginario de la reconstrucción hacia atrás es una cosa muy extraña, pero que yo la verdad no hice mucho, pero con sentido, porque cuando se va reconstruyendo, la escritura de Carpentier no es una escritura que va a intentar reconstruir, sino que da cuenta además de un sentido que va tomando. Por ejemplo, el marqués se alegra cuando viene la fecha en la cual descumple los 18 años, claro, ¿ya? Porque su firma ha dejado de tener valor. O sea, bueno, y hay varios saltos. Sí, a mí lo que me pasó con el final es que esta es una volada, no sé. Me da la impresión de que lo que hace al final Carpentier es reivindicar la historia de vida. Vendría a ser algo así como que nosotros somos esencialmente lo que hemos vivido, y somos esencialmente nuestra biografía, porque uno de los ejercicios que hace Carpentier, y ahí yo a lo mejor usaría una palabra distinta a la que usó Lanto, porque Lanto habla de reconstruir hacia atrás. Yo creo que lo que él hace es simplemente deconstruir la vida del marqués hasta un punto tal en el cual el marqués no existe. O sea, a mí lo que me pasa con el último párrafo es que, habiendo solo la historia de la marquesa, entonces el retorno al origen del marqués hace que en realidad su existencia no haya ocurrido. Y de hecho, lo que sucede durante todos los capítulos es que el marqués lentamente va perdiendo todas las características que le han dado identidad. De hecho, al final, ya Carpentier no lo llama el marqués de Capellanía, sino que simplemente lo llama Marcial. Y después ni siquiera lo llama Marcial, deja de tener nombre propio. Sí. Y eso me parece que es un acto como de reivindicación de la biografía como el principal signo de identidad más que cualquier otra característica. Sí, ahí hay una crítica velada, probablemente, la verdad es que también es conjetural, pero hay una aparente crítica velada a lo que es la aparición de todas estas identidades que son identidades, exterioridades banales, digamos, que el carácter de marqués, la marquesa, los títulos, qué sé yo, toda esa exterioridad, cuando el tiempo va hacia atrás, la sensación de que hay un momento en que Marcial es capaz de fundirse con su entorno, es capaz de entender las cosas más sencillas, el hambre, el frío, el calor, la sed, qué sé yo. Cuando se encuentra con eso, parece haber un enriquecimiento en vez de un empobrecimiento, parece haber un aprendizaje más que una pérdida. Entonces ahí hay una especie de crítica en onda fúndate con el nirvana, digamos. O quizás antes de eso es bonito la idea de que hubo algún momento en que todos fuimos solo nombre propio. Y no tuvimos título, o sea, nosotros no éramos profesor o periodista o esto otro, o señora o señor o nada, solo nombre propio, y antes de eso tampoco nombre. ¿Y ahora somos algo? Ahora, o sea, básicamente mientras el tiempo pasa tú vas adquiriendo... Somos famosos de baja calidad.
Ni siquiera, yo creo, pero sí dentro del círculo que te mueve. Por ejemplo, tu profesión te marca, o tu título, la idea del currículo, de las mini bios que tienes. Si fuera economista sería deportista. No entendí. Pero sale una correcta profesión te marca, tú dices. El presidente de la República también sale correcto. Pues porque era economista. Sí, pues. Porque dicen que no duermes. Que no duermes. Oye, pero el vértigo de volver hacia atrás, no sé cómo lo sintieron ustedes. Esta no es un comentario intelectual, llegaron los grillos. Ir para atrás es algo raro para los seres humanos, como que no estamos acostumbrados. A mí intelectualmente me produjo, ya he usado la palabra un par de veces, vértigo, el hecho de leer un cuento regresando. Es como cuando tú caminas hacia atrás y te produce inseguridad, o como cuando en esas clases de yoga te toca hacer la vela o la araña y te da susto respecto a algo que no conoces bien, pero que en estricto rigor no debería darte miedo. Y que es tuyo. Que es completamente tuyo, que es tu mirada para atrás, ¿no? Y en este caso específico pasa eso. No es una lectura que te resulte indiferente desde el punto de vista de las percepciones. Me ocurrió al leer el cuento. Sí, a mí me pasó, es que a mí me pasan dos cosas con este cuento de hace bastante tiempo, cuando lo leí la primera vez, que me impactó mucho. Me pasa que el problema del ir hacia atrás, por un lado, y el tema de la magia, por otro, se me juntan, ¿ya? Porque son dos cosas distintas en el cuento. Porque uno es el hechizo y el otro es el resultado del hechizo. Claro, y además que la magia empieza antes que el hechizo. Porque si ustedes se fijan, antes de que el tiempo vaya para atrás, ya Carpentier empieza a usar un lenguaje mágico para referir a los objetos del lugar. Sí. Y ya comienza a señalar de que las cosas se parecen entre sí, que quieren parecerse, que buscan, que tienen ánima, que tienen alma. Entonces, esos objetos animados están todo el rato funcionando. Entonces, a mí me pasa que me cuesta separar, aunque son distintos, el problema del tiempo con el problema de la magia. Es que el problema del tiempo es posible por la magia. Idea de que la magia es posible, y eso me pareció muy entretenido. Yo leí la introducción porque lo recomendaba en un pequeño texto que hay antes del cuento, del reino de este mundo, en donde Carpentier hace una extensa y muy culta visión de la lógica de lo fantástico, pero termina con una frase que yo se la leí al Pato hace un rato, pero que me parece maravilloso, donde él explica cómo llegó a este libro y todo, y dice al final: pero ¿qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real maravilloso? Vamos a eso, porque este es el padre de la criatura, ¿no? Vamos a la criatura. Sí. ¿Cuál criatura? Sí, no a sé. la vuelta vamos a conversar de la criatura. Vamos a escuchar, porque quizás dice que estás perdiendo el tiempo. Y es el caso. Omar Aportuondo. ¿Se puede ganar el tiempo? Cubana tan... Se puede recuperar. Sí. Cubana tan cubana como Alejo Carpentier. Entonces vamos a escuchar. Quien estamos escuchando. Y a Ibrahima, quien estamos escuchando. Así es. Vamos con Omar Aportuondo. Salud por Omar. Salud. Siempre que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. A la playa yo quiero ir a bailar, porque el DJ me invita a bailar. A la playa yo quiero ir a bailar, porque el DJ me invita a bailar. Oye, eso de ese Nietzsche, ¿qué cosa es? Diga, chica Omara, ese Nietzsche lo que quiere es llevarte a bailar a la playa. Pero Tete es a ti. No, Omara, es a ti. Estás perdido.
perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, y así pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando, quizás, Vete por favor. Bueno, estamos de vuelta. Escuchábamos recién Omar Aportuondo. Estamos cadenciosos. Ahora hay una sí estamos cadenciosos. Primavera y cadencia es medio peligroso y esto, medio Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc maravilloso. Hoy hagamos un brindis. Vamos a aprovechar de brindar con todos nuestros auditores y auditoras. Y mandar un saludo a Guruguru por lo de la versión de quizás. Sí, que no la pusimos, pero Guruguru es de las mejores. Guruguru está en nuestra alma, absolutamente. A nuestros auditores y auditoras por haber escrito a nuestro blog semáforo, mira, no, pero no. República de las Letras blog.blogspot.com, República de las Letras blog.blogspot.com, y en el buscador de Facebook en la República de las Letras, a propósito de Jane Eyre, que causó muchos comentarios. Saludar a Aurea Argomedo, a Carolina Reyes Torres, que nos puso ahí unos videos fantásticos, Paula Zúñiga, Rosa Loaiza, Gabriel Fuentes, Mario Gómez, Mónica Gutiérrez Pacheco, Niman, Félix Vega, Alejandra Ortega y Carolina Hernández. Les saludamos a todos y a todas. ¡Qué cantidad! Sí, impresionante. Harta gente. Tiene sus fans. Sí, no, estuvo potente eso. Yo lo escuché después y me reí mucho. Yo espero que ustedes se hayan reído también, señores auditores. La verdad que a mí me queda la duda. Oye, pero además Antonella fue reivindicada. Sí, pues. Sí, pues. ¿puedo leer novelas? Sí. Poesía. No, radioteatro te dijeron. Yo feliz. Sí. Feliz. Oye, vamos a entrar a la criatura que fue insinuada por Antonella Esteves. El primero que usó la palabra real maravilloso para referirse a América Latina fue Alejo Carpentier. Y de hecho se les indica ni más ni menos que como el padre del realismo mágico, como el padre del boom latinoamericano. Y uno podría buscar muchas maneras de referirse al boom, pero es claramente un intento por diferenciarse del realismo, y que era una tendencia muy fuerte en la literatura latinoamericana, que Alejo Carpentier, cuando está en Francia, se hace amigo de Breton, y aquí me viene la duda, nota al pie, ¿no? Breton tenía más amigos que Roberto Carlos, ¿te has fijado? Sí. O sea, cualquiera que haya ido a Francia Breton se enojaba con sus amigos más rápido que... No, pero digo que es como los colocolinos que dicen que estuvieron en la final de la Copa Libertadores, ¿no? Claro, un estadio para 2 millones. Claro. Es una cosa rara, pero en algún... Breton era muy sociable cuando andaba de buena. Sí. Pero ojo que además hay un truco técnico, ¿eh? Hay dos Breton. ¿Cómo dos Breton? Hay dos escritores de apellido Breton. Pero no son los dos Andrés. No. Uno es Andrés y el otro Pero, ¿y el otro? pues sí, yo soy amigo de Breton. Claro, yo soy amigo de... Claro. Sí, po. Siempre se puede. Yo soy amigo del Pipe Breton, Esteves. el chanta. Pero bueno, no. lo que hace en algún momento Carpentier es sumarse de un modo muy entusiasta al surrealismo, como una respuesta al realismo. Basta recordar, por ejemplo, el primer manifiesto del surrealismo, donde habla mucho del sueño como la verdadera manera de captar la realidad. Pero después Carpentier se da cuenta de que en el surrealismo hay artificio. Y que en América Latina, desde antes de la llegada de los españoles, hay una forma de acercarse a la realidad que la supera, por el hecho de que hay en la realidad una intensidad tal que es mucho más fuerte que lo literal. Y esa intensidad tal se mezcla con el arte, se mezcla con el clima. En ese sentido, la impronta caribeña en la cual se crea Carpentier es muy fuerte, se mezcla con la religión, y dando origen a este lugar donde lo extraordinario es lo que realmente nos permite comprender lo que pasa. No lo racional, no lo literal, sino esa interpretación exagerada que hace que muchos digan que Carpentier en cierto sentido es un escritor barroco. Pero bueno, luego de eso viene la serie de obras que cada uno de ustedes conoce y de las cuales ya hemos tratado algunas en este programa y que dan origen a esta época del boom latinoamericano y del realismo mágico. Claro, lo que pasa es que él cree, o sea, y digo cree con el peso que tiene un credo directamente, él cree en la potencia de la naturaleza y del alma de la naturaleza por sobre la existencia de los latinoamericanos.
Entonces él está muy convencido, porque él tiene una serie de frases que o impera en ellas el chauvinismo, o impera en ellas una convicción profunda, y claramente Carpentier no es del modo chauvinista, así que la convicción profunda está de que Latinoamérica es el único lugar donde se acumulan eras de tiempos muy distintos. Se acumulan tradiciones, tiempos que en el fondo representan los tiempos indígenas, que en el fondo representan los tiempos coloniales, que en el fondo representan los tiempos modernos. Pero y todo el tema eso... ahí es que no hay transición. Bueno, es que esa es la podría fuga. decir, en Europa también, pero la diferencia es que en Europa tienen tiempo de transitar. Latinoamérica Lo concentramos. Sí. son muy radicales, entonces hay poco espacio para la transformación paulatina, ¿no? Bueno, y es lo que él quiere mostrar, es lo que quiere mostrar con esta hibridación. Hay un rol muy importante que cumple, por ejemplo, una escultura dentro de esta obra. Claro. Bueno, hay dos. Que es la misma reemplaza a la otra, Sí. que es Ceres, que antes fue una Venus. Claro. ¿No? Ceres es la diosa de la agricultura griega. Y Venus, ya sabemos que es Venus. Ya sabemos a qué se dedica la chiquilla. Ya sabemos, y esa es latina. Sí. Y estuvo antes la latina que la griega, que también es un juego con el tiempo. ¿No? Estuvo antes de existir, además, una casa que antes no existía. O sea, como antes hubo una escultura antes que la casa, digamos, Sí. una cosa muy rara, una escultura de Venus, y después reemplazada por esta diosa Ceres. ¿No? Entonces, hay unos juegos aquí de que yo aquí lanzo una hipótesis que es rara para hacer Carpentier, porque Carpentier... Pero hazlo con cuidado, sí, porque no se nos caiga el vino. No, Sí, sí. con mucho cuidado. Sí. No, es muy simple, digo que Carpentier es de los escritores, no obstante que su proyecto haya sido claramente latinoamericanista, pero es de los escritores que en rigor más integró Europa con América Latina. Yo creo que es un proyecto que termina siendo muy parecido en su ejecución, ¿ya? A Borges, aunque Carpentier sería la versión barroca de lo que Borges vendría a ser, porque también muy discutiblemente una versión clásica. Sí. ¿No? Porque los dos están muy interesados en este encuentro, que no es una hibridación. Yo no sé ni siquiera si existe la palabra para eso, porque no es una hibridación, no es una mezcla, no es un mestizaje, es algo mucho más raro, es algo mucho más... La convivencia. Es una casi diría, creo que la palabra tuya se aproxima incluso a otra palabra que es la connivencia. O sea, esa cosa de que están juntos, No, eso, pero... eso es lenguaje sociólogo, yo no me... No, esa cosa es el lenguaje de jurista pervertido, pero no, yo no le hablo. no sé. Connivencia es una forma elegante de referirse a cosas que elegantes pueden tener muy poco. Claro. Claro. Esos encuentros que carecen de forma y que están como un poquito desregulados, digamos. Ese encuentro entre las dos culturas, o más culturas quizás, porque aquí hay muchos elementos en juego. Yo creo que hay algo que es bien interesante, porque pasa con las otras novelas de Carpentier, digamos, con las novelas, digamos, donde está el tema musical, el tema de la teoría musical, incluso llevado a sus más altos grados de sofisticación. Ahora, a mí me llama la atención la convivencia de el barroco y el realismo mágico, Sí. o quizás los antecedentes del realismo mágico, porque pareciera ser contradictorio. Lo que quiero decir es que el realismo mágico, por lo menos como yo lo entiendo, ¿qué es lo que pasa aquí en la novela? En este cuento y en este cuento están las dos cosas muy bien. Entonces, pareciera que no pueden existir juntas, pero Carpentier demuestra que sí. Por un lado, el realismo mágico es la idea de tratar de pasarnos gato por liebre de alguna manera, y que está tan realistamente narrado lo que estamos experimentando, lo que estamos leyendo, que no nos sorprendemos de que lluevan ranas, de que haya una locura de mariposas, de que las almas leviten, etcétera. Sí. Porque está dentro de un contexto narrativo que lo instala, Claro. y que nos hace preguntarnos cómo fue posible esto. Sí. Pero por otro lado, el barroco es pura superficie. Sí. Y es el ejercicio de la exterioridad al claro, máximo. del uso de la herramienta y del mostrar la herramienta, básicamente, de cómo tú estás construyendo esto. Sí, pero en la búsqueda de superficie para ir más al fondo.
O sea, el objetivo del barroco es buscar una verdad que no está en la representación de la naturaleza del Renacimiento. Habló el catolicismo aquí. Es la voz de Cristo. No, pero hay que recordar el barroco, movimiento artístico, siglo XVII, Sí, pues, que es el que supera el Renacimiento. El Renacimiento reproduce la realidad. Sí. Y el barroco lo que hace... Saludos a mi queridísimo Sergio Rojas. Saludos a Sergio Rojas. Tanto que aprendí. Claro. Y lo que hace el barroco es buscar la verdad yendo más allá de la representación de la naturaleza. Y ahí es donde cae en eso que tú dices, ¿no? No, en el pero es que artificio. estaba pensando, es que me llama la atención cómo lo que pasa es que mientras ustedes hablaban yo pensaba, podría haber llegado esta representación sabrosa, cubana, juguetona, con la cosa europea, sino en el Caribe, donde se junta África y Europa, más los indígenas, y crean esta mixtura tan interesante. Sí. Pero al mismo tiempo, a mí me llama mucho la atención que grandes escritores de lengua hispana son cubanos y escriben en neobarroco. Estoy pensando en otros nombres además de Carpentier. Entonces me parece muy interesante que esta exquisitez por el lenguaje, por la forma y por la construcción y por, de alguna manera, dejar a la vista la construcción, pero no las hilachas, no sé si me entiendes. Sí. O sea, uno puede ver cómo está armado esto, sí, pero es limpio, uno puede verlo, o sea, en la Sagrada Familia, básicamente. Sí, pero ahí hay un tema que no hemos hay un tema que aquí no hemos mencionado, es el factor La Habana Vieja. Porque La Habana Vieja es una ciudad maravillosa donde el estilo barroco está muy presente. Y es un lugar muy mágico, muy absorbente, donde se produce una síntesis que es muy extraña y que a lo mejor es un poquito la síntesis del viaje a la semilla. Una arquitectura ultra europea, pero en un clima completamente colérico, donde además caminas 2 cuadras y el océano se sale, atraviesa la avenida completa y las olas revientan contra la pared del edificio del frente. Entonces la mezcla entre naturaleza y cultura europea ahí se da de un modo tal que es muy extraño, mirándolo desde afuera, pensar cómo se puede hacer una síntesis. Y a lo mejor esa extrañeza es la que de alguna manera se expresa en Carpentier, tal como se puede expresar en algunos de los escritores que los que tú estabas pensando cuando te referías al tema. Sarduy, específicamente. Pero insisto, a mí lo que me llama la atención es que cuando uno lee El viaje a la semilla, por lo menos yo no me detengo en eso. Ahora que estamos conversando, estamos así como deconstruyendo también la obra y todo, pero yo lo leí y me fue por un tubo. Sí, porque uno compra de alguna manera el cuento que le cuentan. Sí, mira. Bueno, como Carpentier nos recordó las calles de La Habana Vieja, vamos a ir a escuchar Esto no es una elegía de Silvio Rodríguez. Tú me recuerdas el prado de los soñadores, el muro que no separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe qué traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si ajeno se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, ni es un romance ni un verso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la aurora. Tú me
mundo de un adolescente. Un seminiño asustado mirando a la gente. Un ángel interrogado, un sueño acostado, la maldición, la blasfemia de un continente y un poco de muerte, y un poco de muerte. Life could be a dream. Estás escuchando La República de las Letras con Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol. La República de las Letras, una nación letrada y democrática en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Jack, take my way, it's the highway. Ah, la, 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 la. Si el fuego viene ya tu guagua. Bueno, estamos de vuelta. Hemos hablado mucho de El viaje de la semilla, pero no hemos leído. No. Ha llegado el momento de leer. Por favor, Patricio. Capítulo 2 lo voy a leer entero, que es cuando todo recién empieza a volver atrás. Ojo, por Leer favor. entero un capítulo aquí es poquito, así no se preocupen. No se preocupen, esto es muy corto. Entonces el negro viejo, que no se había movido, hizo gestos extraños, volteando su cayado sobre un cementerio de baldosas. Los cuadrados de mármol, blancos y negros, volaron a los pisos, vistiendo la tierra. Las piedras, con saltos certeros, fueron a cerrar los boquetes de las murallas. Hojas de nogal claveteadas se encajaron en sus marcos, mientras los tornillos de las charnelas volvían a hundirse en sus hoyos, con rápida rotación. En los canteros muertos, levantadas por el esfuerzo de las flores, las tejas juntaron sus fragmentos, alzaron un sonoro torbellino de barro para caer en lluvia sobre la armadura del techo. La casa creció, traída nuevamente a sus proporciones habituales, pudorosa y vestida. Las Ceres fue menos gris, hubo más peces en la fuente, y el murmullo del agua llamó begonias olvidadas. El viejo introdujo una llave en la cerradura de la puerta principal y comenzó a abrir ventanas. Sus tacones sonaban a hueco. Cuando encendió los velones, un estremecimiento amarillo corrió por el óleo de los retratos de familia, y gentes vestidas de negro murmuraron en todas las galerías al compás de cucharas movidas en jícoras de chocolate. Don Marcial, marqués de Capellanía, yacía en su lecho de muerte, el pecho acorazado de medallas, escoltado por 4 cirios con largas barbas de cera derretida. Ese es el padre, ¿no? ¿Quién es el padre? El padre, porque esa es la referencia además al, Sí. al gran marqués, al primero. Pero es muy notable cómo la escritura de este... ¡Qué poesía! El estilo es impresionante, porque tiene un dejo, y la palabra dejo creo que nunca mejor dicha aquí, digamos. ¿Puedo leer? Porque puedo leer el principio del capítulo 3, el primer párrafo, dale, porque ese es el que sí. completa lo que acabo de leer. Los cirios crecieron lentamente, perdiendo sudores. Cuando recobraron su tamaño, los apagó la monja apartando una lumbre. Las mechas blanquearon, arrojando el pábilo. La casa se vació de visitantes y los carruajes partieron en la noche. Don Marcial pulsó un teclado invisible y abrió los ojos. Notable. No, o sea, ¿Cómo darle sentido? Aparte que la imagen, qué bonita. Es tremendo. De los sirios subiendo. Los cirios subiendo, la monja apartando la lumbre. No, impresionante. No, Las mechas blanquearon. Las mechas, no sé, es que ese es el tema, que estilísticamente es un nivel de desarrollo, de cuidado, es un nivel de cariño que es sobrecogedor. O sea, porque claro, quizás no, lo hablábamos con el Pato antes del programa, que quizás no es un escritor de la genialidad en términos de la fluidez estilística de un Borges, pero el tipo tiene un cuidado, un cariño por cada palabra que va a poner, por cada pequeño detalle, porque aquí Es genial por obra del esfuerzo. ¿Quién es ese escritor que reivindicaba a Vargas Llosa? Claro, Sí. claro, pero además es muy notable porque cada detalle, cada palabra
está muy cuidada, o sea, la capacidad de ver cómo hay vecindades entre palabras, entre objetos, que permiten levantar algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, esto que se levanta se parece a esto otro, que también tiende hacia arriba. Entonces, esas vecindades es pura magia, es puro... es el principio fundamental de la visión de que todas las cosas son simpáticas entre sí. Y eso, llevado a un estilo literario, es sorprendente, y en ese sentido el cuento es muy notable porque, siendo muy corto, llega a ser muy denso. O sea, logra mucha espesura, y cuesta entender todo lo que está en juego a la hora de leer el cuento. Bueno, se puede leer muchas veces, la gracia de hacer el ejercicio de leer varias veces. Sí, y uno se puede ir enamorando de párrafos y de frases, por ejemplo, en una para dar cuenta de cómo el tiempo se pervierte, no simplemente dice, era el amanecer, el reloj de comedor acababa de dar las 6 de la tarde. O en otro, cuando contaba lo que... Maravilloso, ¿no? Sí. En otro, cuando él contaba lo que ustedes decían, ¿no? El momento en el que lentamente empieza a rejuvenecer de tal modo el marqués que pasa de esa etapa de vejez por la etapa de adultez y por la etapa de lujuria, y llega una etapa en la que ya ni siquiera la lujuria ni la cultura le interesa, simplemente... cuando está al nivel de cuando los muebles se agrandan. Sí. Pero si lo tengo subrayado y eso. Entiende lo que dice el perro. Sí. Y habla su lenguaje. Eso está es muy maravilloso. bonito. Porque de alguna manera también rescata este espacio de la inocencia y de que todo es vida. Y aquí quizás... ¿A qué me refiero? Me refiero a que en general uno está obsesionado con el futuro y con lo que va a llegar a ser. O a veces está obsesionado con las vacaciones y con que, especialmente en esta época del año, con que llegue febrero y que lleguen las vacaciones. O nos pasa más normalmente que el lunes y uno solo quiere que llegue el viernes. O el sábado, en nuestro caso, para tener la República de las Letras. Así es. Pero cada día es vida, o sea, no sé si me entienden. Y yo creo que quizás lo que hace Carpentier aquí también es rescatar esa imagen de que también hay gloria, también hay grandeza en este niño comiendo barro de la plaza. Y que los niños son unos animalitos. Sí. Pero mira esto, voy a leer lo que decía Antonella, ¿eh? Cuando los muebles crecieron un poco más, y Marcial, ojo, ya no es el Marqués de Capellanías, es Marcial. Cuando los muebles crecieron un poco más y Marcial supo como nadie lo que había debajo de las camas, armarios y vargueños, ocultó a todos un gran secreto. La vida no tenía encanto fuera de la presencia del calecero Melchor. Ni Dios, ni su padre, ni el obispo dorado de las procesiones del Corpus eran tan importantes como Melchor. Es el viaje de la semilla. Eso es notable. Es el viaje de la semilla. Claro, porque Melchor es el criado. Sí. El que es el chofer. Claro, que es un negro, qué sé yo. Hijo, no tengo aquí el párrafo, pero dice, hijo de estirpes vencidas, algo así dice. Sí. ¿Ya? O sea, en referencia a los otros nobles que hubo en algún momento ahí y que han sido vencidos, derrotados, y que por tanto hoy día son parte del mundo de los siervos, en circunstancias que alguna vez fueron los dominantes. Eso, ese juego que en una palabra, en una frase, es capaz de concentrar, condensar enorme cantidad de tiempo. Bueno, ahí hay una gracia de Carpentier, que en el fondo es su gran capacidad de mover esta categoría que nosotros tenemos muy instalada, que es la categoría temporal, y desarmarla y llevarla para distintos lugares. Sí. No, es realmente impresionante. Y también, a ver, ¿cómo decirlo? Aquí hay una suerte como de teoría desplegada en el libro. Hay una autoconciencia muy grande. Tú lo decías de otro modo, Alberto, ¿no? Se nota cómo Carpentier trabaja todas y cada una de las líneas de las palabras. Tú usabas el término cariño para referirte a eso. Oye, que duró poco el vino hoy día. Sí. Habitualmente nos sobra el final. Sí, no, pero tú me estaba hablando, pero quería decir algo inteligente, pero el final de la botella de vino me perturbó, ¿no? Bueno, hagamos un brindis en vez. Pablo está más turbado que nunca. Sí. No, perturbado. Ah, ya. Sí, en una sola palabra. Oiga. Sí. Oiga, pero turbarse también es una palabra. Ya, vamos a la música y después seguimos conversando. Vamos a escuchar Civilization de David Byrne. Esto lo escogí porque además de que es una gran canción, viene de un disco de David Byrne que se llama Going Backwards, o Creciendo hacia atrás, que me pareció que tenía muy todo que bueno, ver claro. con este
Este bueno. Somewhere between the darkness and light, the faces all glow, but it's not too bright. Civilization, it's all about knives and forks. Isn't she here? What time is it now? Is this the right place? Do I fit with her crowd? I'm gonna be a civilized man someday. Part of me wants to jump and shout. Part of me wants to tear it down. I thought you might prefer the Cabernet. Civilization, it's all about sex. Having a ball in a padded banquet. I'm gonna be that really cool guy someday. The waiter looks me over. Would you like cream or sugar? I don't know what was I supposed to say. She wonders if I've noticed I should have brought some roses. Her plate is full, she had me eating all day. Glasses collect, we order some booze. She looks at me, I stare at her shoes. Mature situations, maybe a broken heart. Maybe I ought to pay the bill. Maybe she thinks I never will. A million things across a woman's mind. Just be yourself, well that's what they say. But I barely know who I was yesterday. I'm gonna be that civilized guy someday. Good friends and conversations, the rise and fall of nations, a moment's glory and they've had their day. And on my high school folder, I drew a big gorilla, something familiar, something far, far away. Somewhere between the darkness and light, she touches my hand, she don't seem to mind. We can go home, we can be civilized. Herido de sombra. Herido de sombra. Bueno, saluda. Salud por Alejo Carpentier. Vamos a aprovechar de contar lo que vamos a tener en el programa de la próxima semana. La palabra es suya, compañero y amigo Alberto Mayol. ¿Por qué? Responda la pregunta y fundamente. Ah, bueno. Sí. La próxima semana tenemos... Paul Oster. No el mismo de las ollas. No se confunda. Pero Oster, que no es una marca de juguera. No. ¿No es de olla? ¿Ah? ¿También? Sí, también, pero con O, no con A-U. Paul Oster, y vamos a ver Leviatán, que es una obra... Bueno, es una obra. Es una obra importante. Está recomendada por Argos Geria. Ni más ni menos. Vamos a ver, hacer gestiones a ver si podemos conseguir que Argos Geria nos acompañe. Vamos a hacer las gestiones del caso. De la República. Es difícil, porque Argos Geria tiene una vida de joven licenciosa que es difícil de sobrellevar para nosotros, pero nosotros estamos aquí todos los sábados y nos quedamos hasta tarde y qué sé yo. Bueno, esta radio dispone de un funcionario, un tinterillo para que busque a Argos Geria por todos los suburbios de este mundo, lo encuentre y lo traiga cada semana a hacer su programa. Claro, así que vamos a ver si nuestro tinterillo, ¿no? Así es que vamos a ir por ello. Claro. Hoy esta semana... ¿Veíamos a Harry Potter alguna vez? No, a ver... ¿Pero qué sentiste que te pasó? ¿Qué te pasó? Ah, ya, perdón. Bueno, hiciste un viaje a las semillas. No, me han preguntado. ¿Ah, sí? ¿Se han preguntado? Bueno, habrá que hacer Harry Potter.
Pero después del Quijote, ¿no? Oye, pero yo les propuse Tolkien y me miraron feo. No, yo jamás. Yo quiero evangelizar este programa. Yo sería Quiero a Tolkien. incapaz de mirarte Quiero a feo por C.S. Tolkien. Lewis. Yo soy capaz. Yo C.S. Lewis lo propuse en la lista original. Quiero a San Juan de la Cruz. No, pero yo a sí, Santa no tengo Teresa. problema. Hay católicos como Graham Greene, me acordé de Graham católicos, me acordé de Graham Greene. Ya, pero vamos a ordenar ese tema con tranquilidad, ¿Ven con pausa. ustedes que tenemos tantos libros En que la leer? comida posterior que viene a este programa, a la cual ustedes no están invitados, muy bien. Sí. Y, A ver si nos encuentran, si nos encuentran el sábado de la noche comiendo en algún lugar, acérquense. Acérquense, no hay ningún problema. ¿Qué te iba a decir? Bueno, Leviatán. Leviatán. No, iba a decir otra cosa, lo que es que el ganador de la semana. El ganador de la semana. Y la semana pasada le anunciamos a Niman que le teníamos un libro y no le dijimos cuál libro. No, sí, le dijimos. Le dijimos que se llama Luna Park. Sí, pues. No dijimos el libro el libro de esta semana. semana. Oye, y Niman nos agradeció y dijo, quizás ustedes no leen lo que yo escribo. Pero Niman no. que leemos toda Yo- la semana porque es la única que escribe en nuestro blog. ¿Sí? Bueno, Nos yo sentimos se lo tan contesté tristes. en el blog, así que ya sabe que todos leemos No, lo que yo yo vi escribo. también tu respuesta. Y Sí. vi que ella te respondió de vuelta. Así es. Fue una bollerista del blog porque solo mira, no escribe nada. Ya. Así que yo voy a arreglar para esta semana a quien queramos. Que entre paréntesis, Alberto Mayor se ha convertido en el El dealer de proveedor. los regalos. No, claro, el clásico De los programa regalos, ¿no? de los regalos, la historia universal de la infamia de Borges. Carolina Reyes Torres, es tuya, por tu entusiasmo. Muy notable la historia universal de la infamia. Con un cuento dedicado a Chile. Mira, A Talcahuano. A Talcahuano, Talcahuano. qué bonito. Mira. Sí. A Huachipato. Porque A Huachipato. A Gamaliel García. El equipo con el mejor nombre del mundo. Oye, ¿a quién por qué pasó? Carolina Reyes Torres, que fue la que publicó todos los videos sobre Jenner y escribió y volvió para atrás y nos hizo comentarios. Hoy sí, yo tengo que conseguir la Jenner de Franco Sefirelli, porque la traté de ver por YouTube Franco Sefirelli. y me cansé. Ahí es donde queda claro que tenemos énfasis distinto, porque a mí esa siempre va a ser la Pero Jane tú no Eyre la de viste. Charlotte Gainsbourg. Pero no la viste, yo No la quiero importa, ver. No, pero para- Franco Sefirelli. Aparte que dice que en la primera parte la niña es, ¿cómo se llama ella? La niña de la lección de piano que ahora está haciendo esta serie de vampiros. Ay, qué miedo la lección de ¿La piano. lección de piano o la vampiro? Oye, pero que la lección de piano fue nuestra banda sonora la semana pasada para el Qué programa miedo, Ayer. qué Qué perversión. buena película, Alberto Mayor. Y así con Perversiones de Carpentier. hombres está bien, pero de mujeres. Bueno, así con Carpentier. Cuidado que se viene enfermo. Sensatal. Y no se olviden de Navidad, que tenemos un programa especial para Navidad. Estamos discutiendo. Sí. Rodolfo el Reno. Rodolfo el Reno. Las memorias Las de Rodolfo el Reno. Las memorias porno de Rodolfo el Reno. Las memorias porno desautorizadas por el autor de Rodolfo el Reno. Rodolfo el Reno de No, claro. porque el problema es que no es Rodolfo, es la novia de Rodolfo, porque tú sabes que Rodolfo tiene sus cuernitos. Ay, No es el único, no es el único. Ya, yo quiero leer algo. Vamos al orden. ¿Mejor conocemos a alguien? Yo conozco. A Rodolfo el Reno. No conozco a la gente con cuernos. Sí. No sé. Ya, pero ya, saquémosla del área. O sea, Corner rápido. Pero es que si Sácala, Victorino. si tira la piedra y después de la mano, no. Vamos. A ver, Volvamos a... quiero hacer ver Se nos acaba el programa. quiero hacer un asunto que me parece que lo mencioné, pero que creo que ahora ya es tiempo, dado que se nos está yendo el programa, de señalar con más claridad. La escritura de... La capacidad de ponerte serio de repente Mayor es impresionante. me puse corbata, Así como- me puse corbata aquí y ahora. Perdón. La capacidad de Carpentier para construir un estilo que sea capaz de dar cuenta como de las energías más primitivas de la Tierra, es tan grande que se nota en este párrafo que señalo, donde la obra humana y la obra y la naturaleza se juntan, quedan en simbiosis. Fíjense, dice: contrariando sus apetencias, varios capiteles yacían entre las hierbas. Las hojas de acanto descubrían su condición vegetal. Una enredadera aventuró sus tentáculos hacia una voluta jónica, atraída por un aire de familia. Cuando cayó la noche, la casa estaba más cerca de la tierra. Un marco de puertas se erguía aún en lo alto, con tablas de sombra suspendidas de sus bisagras desorientadas. Esta es la última escena del derrumbe hecho por el hombre, ¿ya? De la demolición, y ya no del retroceso en el tiempo que va a generar el fin de la casa. Este es el último párrafo, donde deja en evidencia que
las enredaderas se parecen a las volutas jónicas y que por tanto se juntan, se andan buscando, ¿ya? Esa cosa mágica, pero además esa búsqueda de que haya una especie de... El animismo. Sí. El animismo, es la existencia de un alma en los objetos, pero además esta tristeza que contrasta con el final de la historia, donde devolver el tiempo para que la casa haya desaparecido es completamente distinto a ese marco de la puerta que con sus bisagras mal queridas por el derrumbe, digamos, se está moviendo de un modo lamentable y lastimoso versus esta dignidad de desaparecer, de no existir nunca más. Esa dignidad de volver al origen es un reencuentro con la... que es casi un reencuentro, y aquí se junta otro elemento, que está el elemento latinoamericano, está el elemento occidental europeo, con la estatua, qué sé yo, pero además está un elemento casi orientalista, digamos, de fundirse con el universo y dejar de ser, simplemente. Sí. Bueno, vamos a dar por finalizada esta sesión. Solamente decir al final que Antonella sonríe. Me gusta cuando Antonella sonríe. Antonella siempre sonríe. Pero no se está riendo de mí. ¿Por qué haces eso? Yo estaba hablando no, en serio. yo estoy impresionada. Lo que me llama la atención es esta capacidad de decir cosas sin sentido. No, de repente una idea brillante. Eso digo. Nos pusimos serios. Sí, no, solamente esperaba una idea tan brillante a esta altura del programa. Solamente decir al final la paradoja que hay en la vida de Carpentier, porque él que se forma en Francia lucha toda su vida por restar la historia latinoamericana, política y literaria de la historia de Europa. Y trata de construir algo genuinamente latinoamericano, pero con su formación europea, lo cual es muy curioso, ¿no? Inevitable en él aludir al barroco, ineludible en él referirse a su gran cultura universal, que esencialmente la cultura occidental es una cultura que nace y se desarrolla en Europa. Y al final la paradoja de que, siendo tan comprometido con su continente, tan comprometido con los procesos de su país, adherente de la Revolución Cubana hasta los últimos días, de hecho el año 78, 2 años antes de su muerte, recibe un gran premio en España y le dona las ganancias de ese premio al Partido Comunista Cubano. Mira. Y al final yo entrego parte de mi sueldo. Y al final yo les pregunto ¿dónde debería morir? Claro, y al final yo les pregunto ¿dónde debería morir alguien como Alejo Carpentier? Y muere en París. Bueno, tiene sentido, pero vamos a dejar un sentido raro. Y vamos a dejar en el aire y vamos a leer el último capítulo, el número 13 de este cuento, y con él vamos a cerrar este programa, porque en este capítulo, como lo discutimos en algún momento, incluso queda en duda si efectivamente el Marqués, luego de volver tan atrás en este viaje a la semilla, existió. Es el momento en el que se borra todo vestigio de la presencia del Marqués sobre la faz de la tierra. Y entonces leo. Cuando los obreros vinieron con el día para proseguir la demolición, encontraron el trabajo acabado. Alguien se había llevado la estatua de Ceres, vendida a la víspera a un anticuario. Después de quejarse al sindicato, los hombres fueron a sentarse en los bancos de un parque municipal. Uno recordó entonces la historia muy difuminada de una marquesa de Capellanías, ahogada en tarde de mayo entre las malangas de almendrares. Pero nadie prestaba atención al relato, porque el sol viajaba de oriente a occidente, y las horas que crecen a la derecha de los relojes deben alargarse por la pereza, ya que son las que más seguramente llevan a la muerte. Eso es maravilloso. Estimados auditores y auditoras, sería todo. Y no crean los relojes que van a la derecha. No crean en lo que va a la derecha en general. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.